La carretera se estiraba frente a mí, como una cinta negra infinita. El motor del camión rugía constante, y yo trataba de mantener los ojos fijos en las líneas blancas que marcaban el centro. Todo parecía bajo control, hasta que, de pronto, las luces delanteras iluminaron algo que no debería estar allí. Era la misma sombra, la misma silueta que había visto horas antes, inmóvil, en medio del asfalto. Esta vez no estaba en el borde, estaba justo en el centro de mi carril. Pisé el freno con todas mis fuerzas. Las llantas chirriaron, mordiéndose contra el pavimento. El volante vibró, y el camión comenzó a desviarse. No quise mirar directamente a la figura, pero en el último instante, mis ojos lo hicieron. No era un bulto, no era un tronco, era algo humano, pero no del todo. Alto, delgado, con una especie de brillo alrededor. Y lo más extraño, sus brazos parecían extendidos hacia mí, como si quisiera detenerme o empujarme. Instintivamente, giré el volante a la derecha para esquivarlo. El tráiler reaccionó con violencia. Las ruedas traseras se deslizaron, y sentí como el peso de la carga tiraba del camión hacia el costado. Un sonido seco y brutal. Una de las llantas reventó. El camión se ladeó, y en ese momento supe que no había forma de recuperarlo. Todo se volvió ruido, golpes, y un vacío extraño. En el pecho, el mundo giró. Vi el cielo, luego el asfalto, luego el cielo otra vez. Las luces internas se apagaron, y solo quedaba el estruendo del metal deformándose en medio del caos. Juraría que escuché un susurro. No era mi voz, no era una voz humana como las que uno escucha por teléfono o en una conversación. Era más profunda, más lenta. No entendí las palabras, pero la sensación fue clara. No es tu hora. El camión terminó volcado sobre el costado derecho, arrastrándose unos metros antes de quedar completamente inmóvil. El silencio después del impacto era tan espeso que podía escuchar mi respiración agitada y el golpeteo frenético de mi corazón. Revisé rápido en sangre en la frente. El brazo izquierdo, entumecido, paró, nada roto. Afuera, la noche parecía intacta, como si nada hubiera pasado. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. La ventana estaba rota, así que me arrastré por allí, sintiendo el frío cortante en la cara. Cuando salí, miré hacia el lugar donde la figura había aparecido. No había nadie, ni huellas, ni marcas. Solo la carretera vacía. Me quedé de pie, temblando, sin saber si había esquivado la muerte, o si algo la había apartado de mí. A los días después del accidente, se mezclaron, como si fueran uno solo. Despertaba con la luz, filtrándose, por la ventana de mi habitación, pero por dentro, todo seguía oscuro en el hospital. Los médicos me decían que había tenido suerte. Suerte, esa palabra me sonaba extraña, como si lo que había pasado fuera un golpe de dados, y no. Otra cosa. Otra cosa, no me dejaba en paz. Podía cerrar los ojos y volver a verla. La figura en la carretera. El destello alrededor de su silueta. Los brazos extendidos. Era imposible para mí convencerme de que había sido un juego de luces, o el cansancio. No la vi. La sentí, cuando regresé a casa. Mis vecinos me miraban como si yo hubiera vuelto de la tumba. En un pueblo como el mío, en las afueras de San Juan, en Argentina, las noticias corren rápido. Todos sabían que mi camión había quedado destrozado, y todos sabían que yo había salido caminando. Mi madre me abrazó fuerte, sin decir nada, pero sus manos temblaban. Yo no era el mismo hijo que había salido de casa esa mañana. Ella? Lo sabía por las noches. Me costaba dormir. Apenas apagaba la luz, la sombra regresaba a mi mente, no como amenaza, sino como una presencia constante. Sentía incluso que si me concentraba lo suficiente, podía escuchar ese mismo susurro del momento del accidente. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, salí al patio. El aire fresco me golpeó la cara, y el cielo estaba lleno de estrellas. Miré hacia la ruta, a lo lejos, y me invadió la misma sensación en que alguien me observaba. No con maldad, no para hacerme daño. Era como si cuidara de mí. Esa idea me tranquilizó y me asustó al mismo tiempo, porque sí había algo o alguien protegiéndome. Porque yo, ¿qué esa noche? ¿Y qué pasaría el día que no estuviera allí para salvarme? Pasaron semanas, y aunque mi cuerpo sanaba, mi mente seguía atrapada en esa noche. No hablaba mucho del accidente. La mayoría de la gente lo tomaba como un golpe de suerte, un milagro. Pero yo sabía que había algo más. Una tarde, mi madre me pidió que la acompañara a la feria del pueblo. El sol caía lento, pintando de naranja las calles polvorientas. Entre la gente, sentí una corriente extraña en el aire, como si algo me llamara. Al doblar una esquina, vi a una mujer mayor de pelo blanco, sentada
en una banca de madera. No la Kenosha, pero Suso. No puedo explicar por qué, pero sentí que me reconocían. ¿Tú lo viste?, dijo ella, sin saludar. ¿Me quedé helado? ¿Perdón?, pregunté, aunque ya sabía de qué hablaba. La sombra, repitió, te salvó, y no será la última vez. Su voz era suave, pero llevaba un peso que me atravesó el pecho. Me contó que, cuando era joven, también tuvo un accidente en la ruta, y que antes de despertar en el hospital, vio la misma figura. No era una visión cualquiera. Ella lo llamaba el guardián en Kiss, preguntarle más, pero una ráfaga de viento hizo que las hojas crujieran, y cuando miré de nuevo, la banca estaba vacía en esa noche. Al acostarme, tuve un sueño tan real que me desperté con lágrimas en los ojos. Estaba de nuevo en la carretera, el camión deslizándose fuera de control. La figura aparecía frente a mí, como antes, pero esta vez me acercó la mano, y en el instante en que la toqué, sentí una paz que nunca había sentido antes. No había miedo, ni confusión, solo una certeza en que no estaba solo. Al abrir los ojos, estaba en mi cama, con la madrugada aún oscura. Fue que en mi mano derecha había un olor tenue, como a tierra mojada. No sé si fue un sueño, o si esa fue mi última memoria verdadera del accidente, pero desde esa noche, dejé de tener miedo con el paso de los días. Empecé a notar que algo en mí había cambiado. No era solo que hubiera sobrevivido a un accidente que podía haberme quitado la vida. Era esa sensación constante de que había alguien conmigo. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que eran secuelas emocionales, o que mi mente buscaba una explicación para lo que no entendía. Pero la verdad es que, cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, no siempre nítida, no siempre cerca, pero presente a veces. Cuando iba manejando solo por la ruta, me sorprendía mirando por el retrovisor, como esperando verlo sentado en el asiento trasero. Otras, sentía un impulso de girar la cabeza y mirar por la ventana, como si alguien caminara junto a mí y me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me dejó ir esa noche? ¿Era porque aún tenía algo que hacer? ¿O porque alguien, en algún lugar, había pedido por mí? Recordaba las palabras de la mujer en la feria ante Salvo. Y no será la última vez. No sé si era una promesa o una advertencia. No hubo noches en las que me quedaba despierto hasta tarde, mirando el techo, pensando en la fragilidad de todo. Uno cree que controla su vida, que elige sus caminos, pero basta un segundo para que todo cambie. Y, a veces, cuando todo debería terminar, algo, o alguien, decide que. No comencé a rezar más seguido, no con las oraciones largas que aprendí de niño, sino con palabras simples, como si hablara con un amigo. No le pedía cosa, solo agradecía, porque, aunque no entendiera el motivo, seguía aquí, Ken. La gente me decía que me veía diferente, menos apurado, más tranquilo. No, Sebion Q, en silencio. Yo estaba aprendiendo a vivir con la certeza de que hay algo más allá de lo que vemos, y, aunque no lo decía en voz alta, yo sabía que, el día que esa sombra regresara, no tendría miedo. La vida siguió su curso. Las rutas volvieron a ser parte de mi rutina. El sonido del motor volvió a ser familiar, pero nada fue igual. Cada vez que pasaba por el lugar del accidente, bajaba la velocidad, no porque tuviera miedo, sino porque era como pasar frente a una puerta invisible. Una puerta que, aquella noche, alguien decidió no cerrar. Para mí nunca volví a ver la sombra de forma tan clara como en ese instante, antes del impacto. Pero había señales, una ráfaga de viento en un día sin brisa, un destello fugaz en Elrush, una calma repentina en medio de la tormenta. No se lo contaba a nadie. La mayoría de las personas buscan explicaciones lógicas, y yo había aprendido que no todas las cosas están hechas para ser explicadas. Con el tiempo, la necesidad de entender se fue apagando. Ya no me preguntaba por qué me salvó. Me conformaba con saber que lo hizo a veces. En las madrugadas, cuando todo está en silencio, me levanto, preparo un café y me siento junto a la ventana. Miro hacia la calle vacía, y me parece escuchar pasos suaves, alejándose. Y en ese momento, sin miedo, susurro un gracias que se pierde en la noche. Quizás algún día vuelva a verlo. Quizás no. Pero lo que sé es que, mientras siga en este mundo, llevaré conmigo la certeza de que esa sombra no era oscuridad, sino luz que eligió aparecer así. Dicen que los ángeles tienen alas. Yo aprendí que a veces también tienen sombra. Yo sé que suena extraño, pero juro que lo vi. Eran las 2 de la madrugada, y la ruta 40 estaba más vacía que nunca. Ni un solo auto, ni un alma. Solo el ruido del motor. Y ese silbido helado que baja de la montaña Niva, concentrado en la curva que venía, porque en invierno ese tramo se pone traicionero. El hielo, la escarcha, todo parece tranquilo,
hasta que una rueda resbala y ya no hay vuelta atrás. Y ahí fue cuando pasó. En el borde del camino, justo donde empieza el barranco, vi una figura, una sombra, quieta, mirándome. No se movió, no hizo señal alguna, solo estaba ahí. No podría decirte si era un hombre, una mujer o algo más. No llevaba luz, ni chaleco, ni nada que me hiciera pensar que era un viajero perdido. Era como si la noche misma hubiera tomado forma por un segundo. Pensé en frenar, pero la curva estaba a pocos metros, y cualquier movimiento brusco podía ser fatal. Seguí, con los ojos fijos en esa silueta que parecía crecer con cada metro, que me acercaba cuando la pace. Algo raro me recorrió el cuerpo. Un frío distinto, no de la montaña, como si me hubieran puesto una mano en el hombro, y entonces, el auto patinó. No sé cómo explicar lo que sentí en esos instantes. El volante girando solo, las luces de la carretera dando vuelta, y, entre todo ese caos, vi de reojo la misma sombra. Ahora a 1 metro de mí, como si me acompañara en la caída. Ahí, todo se volvió blanco en mí. Llamo Julián Torres, tengo 58 años, y he pasado casi toda mi vida en la provincia de Mendoza, Argentina. Soy camionero desde los 22, y aunque he visto de todo en la ruta, esa noche cambió. Algo en mí que todavía no logro entender, y esa madrugada, estaba volviendo de un viaje largo, hacia el sur. Había entregado carga en Bariloche, y regresaba vacío, lo que hacía el camión más liviano, pero también más difícil de controlar en algunas curvas de montaña. El invierno en esta zona no perdona. El viento baja con fuerza de la cordillera. La escarcha se forma rápido, y el silencio, ese silencio de montaña, a veces se siente como un peso sobre el pecho. La Ruta 40 es vieja, conocida para mí. La recorrí miles de veces, de día y de noche. Me sé cada curva, cada señal, cada tramo peligroso, pero esa parte específica acerca del Paso del Sosneado siempre me impone respeto. Los lugareños dicen que ahí han pasado cosas, accidentes extraños, autos que se desbarrancaron sin razón, gente que asegura haber visto figuras en la oscuridad, historias de fogón. Pensé siempre, hasta esa noche. Lo curioso es que yo no estaba nervioso. Llevaba un termo con café, la radio encendida en una emisora de San Rafael, y el plan de llegar a casa antes del amanecer, para ver a mi esposa. Clara, llevamos más de 30 años juntos. Ella siempre se preocupa cuando conduzco de noche, pero esa vez le dije, no te preocupes, amor. La ruta está tranquila. Hasta que apareció esa sombra. Recuerdo que, antes de verla, todo parecía normal. La carretera, el cielo estaba despejado, y las luces del camión iluminaban la nieve acumulada a los costados. Pero en esa curva, justo antes del barranco, algo cambió. Fue como si la luz de los faros no llegara tan lejos, como si hubiera un rincón que la noche se negaba a soltar. Y allí, en ese rincón, estaba ella. O eso, no sé por qué, pero me vino a la mente la voz de mi abuelo, que me contaba de los guardianes de la ruta. Decía que eran almas que se aparecían para proteger o advertir a los viajeros, aunque a veces su presencia asustara más que tranquilizara. Yo, de chico, me reía de esas historias, pero en ese momento, con la montaña a un lado y el vacío al otro, no me pareció tan absurdo. No paré, no podía. Y cuando el camión empezó a perder el control, pensé en Clara. Pensé que quizá esa figura no estaba ahí para asustarme, sino para avisarme que algo iba a pasar después de esa curva. El aire se sintió distinto. No sé si era el frío o algo más, pero me recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Me acomodé en el asiento, ajusté las manos en el volante, y traté de concentrarme en la carretera. La figura ya no estaba. Fue un instante, ni un segundo más, pero la sensación de que no estaba solo se quedó. Era como si alguien me observara desde un punto ciego que yo no podía alcanzar con la mirada. Miré por el retrovisor, a nada en el camino. Detrás estaba vacío, salvo por el reflejo lejano de la luna sobre el asfalto húmedo. Sin embargo, sentía, no sé, como si la sombra me hubiera seguido, pegada al costado del camión, deslizándose en silencio. En ese tramo, la ruta se estrecha, y hay un paredón de roca a la derecha. La radio empezó a perder señal, interrumpida por ruidos estáticos, como susurros cortados. Eso me puso nervioso. No era la primera vez que pasaba, pero esa noche, el sonido se colaba en mi cabeza de un modo extraño, como si intentara decirme algo. De repente, vi algo más. A unos 50 metros adelante, sobre el arcén, había un bulto oscuro. Pincher, reduje un poco la velocidad, pensando que podía tratarse de una bolsa de basura o un animal muerto. Pero a medida que me acercaba, la forma parecía moverse. No se apartó. Pasé junto a él a menos de 1 metro, y juro que vi un destello,
como si dos ojos reflejaran la luz de los faros por un instante. No eran ojos de animal, eran demasiado altos, demasiado fijos. Trog saliva. Pence and the Tenerm. Pero algo en mi interior me dijo que siguiera. Esa voz, no en mis oídos, sino en mi pecho, me empujaba a no mirar atrás. A partir de ahí. Los detalles empezaron a encajar de forma inquietante. Un letrero de curva cerrada, viejo y oxidado, que recordaba haber visto cientos de veces, ahora estaba torcido, como si algo lo hubiera golpeado. Más adelante, una valla rota, las marcas frescas en el asfalto, como de frenadas recientes, y todo eso, sin cruzarme con un solo vehículo en kilómetros. Me convencí de que era casualidad, de que la mente juega trucos en la noche, de que tal vez estaba más cansado de lo que creía. Pero una idea me empezó a rondar, insistente. ¿Y si esa sombra me había advertido? ¿Y si algo estaba esperando más adelante? Seguí conduciendo, intentando convencerme de que todo aquello no era más que producto del cansancio. En la radio, la señal iba y venía, y cada vez que el silencio llenaba la cabina del camión, yo apretaba más fuerte el volante, como si así pudiera aferrarme a la normalidad. Tranquilo, Julián, me dije en voz baja. Ya te queda poco. Para llegar a me, repetía que la figura junto a la carretera podía haber sido cualquier cosa. Un tronco, mal caído, un perro callejero, incluso un vecino de algún rancho cercano, volviendo tarde a su casa. Me inventaba explicaciones simples, una tras otra, para tapar la inquietud que me quemaba el pecho. El frío se intensificó, pero no encendí la calefacción. Me daba la extraña sensación de que si lo hacía, perdería algo de control, como si el calor fuera a adormecerme demasiado. En cambio, bajé un poco la ventanilla y dejé que el viento helado me despejaran a lo lejos. Vi las primeras luces de un pequeño pueblo. Eran apenas 3 o 4 farolas iluminando una intersección. Sentí alivio. Pensé, si algo anda mal, aquí puedo parar, tomar un café y esperar que amanezca. Entré al pueblo despacio. No había un alma en las casas eran bajas, con paredes de adobe y techos de chapa. Algunas tenían las puertas abiertas, y pude ver el parpadeo de la luz de un televisor encendido. Pero ni un solo movimiento humano en pasé frente a lo que parecía una estación de servicio antigua. El surtidor estaba apagado. Guay. En la pecuega, tienda anexa, había una silla volcada frente an instante. Dudesy Bayard. La sensación en el estómago era como de estar molestando a un lugar que no quería visitantes. No, murmuré, y volví a meter primera an. Al salir del pueblo, las luces quedaron atrás, y la oscuridad volvió a envolverlo todo. Por un momento, me aferré a la esperanza de que lo peor ya había pasado, que esa sombra y esos ojos eran solo un mal rato. Me repetía que en un par de horas estaría en casa, que vería a Clara dormir, y que me daría cuenta de lo ridículo que era dejarme asustar por un bulto en la carretera. Pero esa esperanza era frágil, porque, aunque intentara ignorarlo, en el espejo retrovisor la noche parecía más espesa, como si algo allí atrás estuviera siguiendo mi camino.